agüita. ¿Quiere agua? Siendo un instrumento nuevo, ruego a la Secretaría le ponga 10 minutos al orador. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, como mexicano, es una enorme satisfacción saber que de aprobarse por esta soberanía el dictamen de la iniciativa de la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional, tendremos una institución que, de cumplirse, nos proporcionará la oportunidad para salir del hoyo neoliberal en el que llevamos sumidos 3 décadas. Como diputado presidente de la Comisión de Competitividad y por ello como quien condujo los trabajos de los 52 legisladores de las Comisiones Unidas de Competitividad y de Economía, cuya valiosa participación agradezco profundamente, así como también las opiniones de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, me siento honrado al presentar ante ustedes el dictamen, votado por unanimidad por Nueva Alianza, el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista, el PRD, el PAN y el PRI, sobre una iniciativa de ley capaz de transformar profundamente las reglas del juego de la economía mexicana. Hace más de 20 años, un alto funcionario del Gobierno federal manifestó que la mejor política industrial era la no política industrial. La consecuencia fue la reducción anual de la productividad de la economía mexicana a una tasa de menos 0.7%. Es decir, nuestra economía es ahora menos productiva y, por lo tanto, menos competitiva y, por lo tanto, menos capaz de ofrecer bienestar a la población de lo que era en 1980. Hemos perdido 34 años. El clamor Ayotzinapa somos todos, generado por la increíble gravedad de los hechos, nos hizo evidente a los mexicanos el tamaño de la crisis que padecemos. Crisis no solo económica, sino de inseguridad. Inseguridad incrementada por la propia crisis económica y potenciada por la narcopolítica, la corrupción y la impunidad. Crisis expresada incluso en una reducción drástica de la credibilidad de la población en las autoridades y, peor aún, en la pérdida de todo género de expectativas y esperanza. Tengo 74 años de edad. Nunca había presenciado una situación en la que México, nuestra patria, estuviera en riesgo como ahora, en la que la nación se nos estuviera desgajando entre las manos. Los jóvenes, decenas de miles de ellos en todas las latitudes del país, más enfática aún que en el 68, nos están mostrando su capacidad de expresión ciudadana en las calles y en las redes sociales. Exigen que las autoridades y los representantes populares estemos a la altura de las circunstancias sumamente graves que exigen tomar decisiones y acciones radicales capaces de resolver los diferentes factores de la crisis. Exigen actuar ya, promulgar leyes necesarias, mas no suficientes. Es impostergable cumplirlas y hacerlas cumplir. Todo esto es hacer política, y política de Estado es lo que México requiere ahora para salir de la crisis sistémica que padecemos y poder así emprender un nuevo rumbo. Los siglos XIX y XX de nuestra historia son testimonio del incontable número de ocasiones en que los mexicanos y sus representantes populares han estado a la altura de crisis sumamente graves y, aprovechando la coyuntura, han aprovechado la oportunidad histórica para crecerse, para decidir y actuar con el objetivo de colocar a la patria en un nuevo camino que resuelva los problemas críticos y nos coloque en una nueva trayectoria de realidades y esperanza. Pero también esos siglos han sido testigos de cuando ni los mexicanos, ni las autoridades, ni los representantes populares han sabido crecer y estar a la altura de las circunstancias. Y en esas ocasiones
México perdió el rumbo, olvidó los postulados de Morelos en los sentimientos de la nación, se hizo de la guerra civil un modus vivendi, nos invadieron, perdimos la mitad de nuestro territorio y después de la Revolución Mexicana, de la Constitución del 17, del general Lázaro Cárdenas y del milagro mexicano, se olvidó la patria y se decidió volvernos el pobre apéndice maquilador y dependiente de nuestros vecinos del norte. Ahora, en esta penumbra coyuntural, debemos decidir todos, mexicanos, representantes populares y autoridades, si vamos a crecer políticamente para emprender un nuevo camino capaz de resolver de raíz los problemas generadores de la crisis o simplemente la iremos administrando con la supuesta intención de que no nos estalle en la cara. El dictamen de esta iniciativa de ley está a la altura de lo que los mexicanos exigen, un cambio de paradigma en la política y en la práctica económica. Urge este diferente paradigma económico para arrojar de la historia al consenso de Washington y a los íconos malinchistas que lo han acompañado, para así volver nuestra mirada, nuestras preocupaciones e intenciones y, por supuesto, nuestras decisiones hacia nuestra economía interna, hacia nuestro México, aprendiendo de su pasado grandioso que nos ha hecho lo que somos y lo que podemos llegar a ser a partir de esas trayectodependencias históricas y de las brechas de libertad, de decisión y de proyección del futuro. Brechas de libertad que habremos de usar cuando dejemos de aspirar a ser los hermanos menores de Estados Unidos, cuando proyectemos nuestro futuro a partir de lo que sabemos que podemos llegar a ser como mexicanos, como hermanos integrantes de América Latina. El general Lázaro Cárdenas diseñó y emprendió la construcción de un México a la mexicana, que tuvo éxitos en educación, salud, desarrollo económico, tejido social, estabilidad política y esperanza de progreso y bienestar para los mexicanos. Hemos extraviado el camino durante demasiado tiempo, camino señalado por el proyecto de nación trazado por la Revolución Mexicana en la Constitución del 17, pero obviamente proyecto que debemos ajustar a la realidad nacional e internacional del siglo XXI. A 100 años de distancia, en contextos internacionales y nacionales significativamente distintos, esta iniciativa de ley está elaborada para empezar a construir un nuevo proyecto de nación, por lo menos a partir de una nueva concepción de la economía mexicana proyectada a 20 años plazo, como lo plantea el dictamen en comento. Una nueva economía a la mexicana ya no como apéndice pobre de la gringa, sino como una economía insertada en la globalización por sus propias fuerzas, por las capacidades tecnológicas y organizacionales de su propia y luego nueva planta productiva, por la productividad y creatividad de nuestros trabajadores, emprendedores e investigadores, como lo han hecho, por cierto, los países asiáticos. Al igual que ellos, sin desperdiciar, por supuesto, a la inversión extranjera directa, a condición de que no use a México como simple pasadera de dinero, de bienes y servicios entre Estados Unidos y el resto del mundo, sino que esa inversión se asiente en territorio nacional, coadyuvando a la realización del plan de una nueva economía a 20 años plazo, con una inversión pública y privada nacionales que habrán de crecer anualmente a tasas muy superiores a las actuales, tasas parecidas a las de antes de 1980, para generarle empleo decente y rentabilidad a millones de mexicanos que como trabajadores, como técnicos, profesionistas y pequeños empresarios participen en las cadenas de valor de las grandes empresas tractoras, así como para incrementar la productividad de nuestra planta productiva, transfiriendo innovaciones, tecnologías y nuevas formas de organización. El nombre de esta ley indica la obligación específica que tendrán quienes realicen políticas y prácticas relacionadas con la economía. Por eso se intitula Ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional.
El supuesto principal de esta ley es que la competitividad de una empresa, sector, región o toda la economía nacional no se sustenta en el abatimiento de los salarios y ni siquiera en la reducción de los costos de otros insumos, sino fundamentalmente en el incremento anual y sostenido de la productividad. Los ejes rectores de la ley son los siguientes. Le solicito a la presidencia me dé permiso muy rápidamente de terminar. Por favor, señor diputado, usted continúe. Los ejes rectores de la ley son los siguientes. Primero, centrarse de aquí en adelante en el desarrollo de nuestra propia planta productiva, especialmente la manufactura, y del mercado interno, mediante una política nacional de fomento económico activa con vertientes sectoriales y regionales, con la Rectoría del Estado respecto al desarrollo nacional, política concertada con emprendedores, trabajadores, la academia y los institutos de investigación aplicada. Segundo, emprender paulatina pero ininterrumpidamente el cambio estructural de nuestra planta productiva para que nos permita transitar hacia una economía del conocimiento. Tercero, seleccionar sectores que efectivamente sean difusores de conocimiento y que impulsen el crecimiento de la economía mexicana hacia tasas anuales del orden del 6%. Cuarto, incrementar de manera sostenida la productividad de las MIPYMES mediante el desarrollo de su capacidad tecnológica y su integración en cadenas de valor articuladas a grandes empresas tractoras. Quinto, emprender una política pública que apoye a las 6.257 empresas maquiladoras y manufactureras de exportación para conformar su proveeduría mediante cadenas de valor integradas por MIPYMES en territorio nacional y no en el este asiático o en países llamados desarrollados. Impulsar la democratización de la productividad en términos territoriales, promoviendo y estableciendo polos de desarrollo en las regiones más rezagadas, como por ejemplo lo planteó el presidente Peña Nieto para Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Séptimo, promover la constitución de sistemas de innovación aplicada en cada sector y región que permitan a las unidades económicas escalar a niveles superiores de capacidades tecnológicas y organizacionales. Octavo, impulsar la formación, desarrollo y o transformación de los actuales micro, pequeños y medianos empresarios en emprendedores, es decir, empresarios que impulsen sistemáticamente nuevas capacidades tecnológicas y organizacionales y nuevas innovaciones. Noveno, impulsar una nueva visión de política pública que integre a toda la economía en un proyecto de nación de largo plazo. Por eso, el Plan Nacional de Desarrollo Sexenal incorporará una visión de la Política Nacional de Fomento Económico con objetivos y metas a 20 años plazo. Termino, presidente. Fortalecer al Comité Nacional de Productividad con objeto de que la Rectoría del Estado del Desarrollo Económico implique consensuar y coordinar los objetivos, políticas y acciones de este con los objetivos y decisiones de los sectores privado y social y la academia. Todo ello para lograr los objetivos de la presente ley. Onceavo, vigilar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Comité Nacional de Productividad, suscribiendo matrices de compromisos con indicadores de desempeño. Hay que poner fechas y responsables, hay que medir para cumplir. Como mexicano, como el decano de la Cámara de Diputados que ha vivido la época del llamado milagro mexicano y la época neoliberal, y como legislador participante en la redacción de una ley decidida a transformar las instituciones de una economía estancada en instituciones que impulsen una economía pujante, una economía que mejore el nivel medio de vida de los mexicanos y reduzca drásticamente la pobreza y las insoportables desigualdades, solicito atentamente a los legisladores de todos los partidos que otorguen su voto aprobatorio al presente dictamen. No podemos perder la oportunidad histórica que la crisis actual nos proporciona para dar el golpe de timón que todos los mexicanos estamos esperando. ¡Viva México! Gracias, señor diputado Adolfo Uribe.